La Dirección General de Atención y Orientación Educativa y la Facultad de Psicología agradece su presencia a esta mesa de diálogo, Movimiento Estudiantil del 68, Sensibilidad Social. Agradecemos también al doctor Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología, por su generosa hospitalidad al recibirnos en este hermoso recinto de tan querida facultad. También queremos agradecer al doctor Mauricio Reina Lara, quien, atendiendo a las demandas de la comunidad estudiantil, ha venido organizando diversas mesas de diálogo en las facultades y escuelas de la UNAM sobre temas que son de interés para la sociedad mexicana, trascendentes para el futuro de México y que por lo tanto deben discutirse y debatirse en nuestras aulas. Hoy nos engalana tener una mesa de reflexión, no desde el dolor, no desde el rencor, sino desde la experiencia ganada, de lo que fue y representa hoy en la sociedad mexicana este legado del movimiento estudiantil del 68, de los parabienes que ese aprendizaje refleja hoy en día en un país distinto, y también de las cosas que siguen pendientes y aún no maduran. Nos distinguen con su presencia dos grandes personalidades protagonistas de este hito, a quienes presentaré brevemente. El doctor Rito Terán Holguín es catedrático con 43 años como docente en la UNAM, profesor titular C de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria y profesor de asignatura B en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Es doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, biólogo y maestro en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, FEUS, periodo de 1967 a 1968. Fundador del ESTUNAM e integrante de su comité ejecutivo durante dos periodos, de 1981 a 1984 y de 1988 a 1991. Ha desempeñado diversos cargos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, entre otros, director del Plantel Sur, en el 2001 al 2006 y del 2006 al 2010 como director general. Pido un fuerte aplauso para nuestro invitado. Nos honra también la presencia del doctor Germán Álvarez Díaz de León, quien es director general de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, catedrático con 43 años de antigüedad docente en la UNAM, profesor titular B de tiempo completo y definitivo. Es doctor en Humanidades, con mención honorífica por la Universidad Latinoamericana y maestro en Psicología General Experimental por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde también obtuvo su licenciatura. Por más de 12 años ha sido integrante de los proyectos de investigación financiados PAPIT, en donde sus líneas de investigación se centran en la historia de la psicología y la criminología en México, representaciones ambientales escolares en la Ciudad de México y enseñanza de la historia de la psicología. Durante 25 años ha ocupado diferentes puestos académico-administrativos dentro y fuera de la UNAM. Fue consejero técnico, consejero universitario y fungió como secretario y vicepresidente. Un aplauso también para... Y nos acompaña para moderar la mesa el doctor Mauricio Reina Lara, director de becas y enlace con la comunidad de la UNAM, a quien cedo la palabra. Gracias, buenos días. Pues es un honor el hecho de moderar la presente mesa y ya como leyeron los currículum de tanto el doctor Rito como el doctor Germán, tener el testimonio en el 49 aniversario del 68 de quienes estuvieron en ese hecho histórico, la sensibilidad social ante los movimientos que se van presentando en nuestro país y que no solamente fue en nuestro país, sino que fue en todo el mundo, movimientos que realmente tengamos el testimonio de quien estuvo ahí, ¿no? Que es lo más importante, que sepamos cómo se dio este movimiento, cómo participaron y cuáles eran las características, pues es algo, un deleite
el que vamos a tener aquí en este recinto, el escucharlos. Entonces, bueno, tendremos 20 minutos en la exposición de cada uno, después abriremos preguntas y respuestas para que ustedes, las inquietudes que tengan de la exposición, y pues bueno, le cedemos la palabra en primer lugar al doctor Rito Terán por 20 minutos para que nos exponga el tema. Muchas gracias. Mauricio, me avisas unos 2 minutos antes. Claro. Muy buenos días. En primerísimo lugar quisiera decir que me da muchísimo gusto participar en este diálogo y sobre todo con ustedes, con jóvenes. Eso me parece muy, pero muy importante, que la mayoría de los que veo en este auditorio son jóvenes y que seguramente esta conversación va a tener pues alguna utilidad para el análisis, para la reflexión. Agradecer también, desde luego, a Mauricio, a Germán, a los organizadores de este evento, la invitación. En verdad, me da mucho gusto, lo agradezco de todo corazón, y yo añadiría a la presentación que hizo Mauricio de entrada, que con toda la modestia que uno debe tener en este tipo de eventos, pero sí destacar algo. Vamos a conversar dos protagonistas que vivimos el 68 en diferentes ámbitos. A mí me tocó desde un lejano estado del Distrito Federal, que fue Sinaloa, en el movimiento estudiantil de Sinaloa, vivir el 68. Y a Germán le tocó en el corazón mismo de la Ciudad de México este acontecimiento. Y bueno, esto es un elemento más de una visión que puede resultar interesante. Entrando en materia, yo quisiera empezar por destacar la trascendencia que a mi juicio 168. En primer lugar, yo subrayaría que este movimiento abrió un camino de una mayor libertad en este país. Libertad, o en plural, libertades, aún insuficientes, ciertamente, pero que en el contexto de los años 60, donde vivíamos una atmósfera asfixiante, opresiva y represiva, esto tuvo un significado muy grande. Abrió todo un camino que con los años siguientes se vino ensanchando y sigue siendo, desde luego, algo por el que seguirá todavía mucho trecho de lucha para poder gozar de plenas libertades. Destacaría en segundo lugar que a mi parecer fue una rebelión antiautoritaria. El 68 mexicano tenemos que verlo como el despertar y el actuar de una generación frente a un autoritarismo que se sentía en prácticamente todos los ámbitos. Los años 60 son la hegemonía de un partido casi único en este país, los espacios de expresión vedados por el Estado mexicano, las luchas o muchas de las luchas políticas universitarias se desarrollaban en condiciones muy, pero muy difíciles. Y contra todo ello, creo que el movimiento del 68 tuvo un rasgo de enfrentarse a esa situación, con una actitud de rebelión estudiantil muy marcada. El impacto que tuvo en la vida política va mucho más allá, y esto es un tercer elemento que me parece fundamental subrayar, va mucho más allá de una fecha dolorosa, terrible, como fue el 2 de octubre. Creo que a 49 años de distancia, el 68 mexicano debemos inscribirlo
como un movimiento que trasciende, que rompe una serie de moldes opresivos en ese entonces y que permite inscribirse también dentro de un concierto internacional de movimientos estudiantiles. El Mayo francés, el movimiento estudiantil alemán con Rudi Dutsch, al que apodaban Rudy el Rojo, movimientos estudiantiles en Italia, procesos de reforma universitaria en varios países latinoamericanos, movimientos estudiantiles en Estados Unidos. Todo eso forma parte de un concierto en el cual la juventud y México, nuestro movimiento, se inscribe en esa ruta, buscan expresar una actitud frente a un capitalismo opresivo a nivel internacional. Creo que ese es un rasgo que no podemos eludir. En ese punto, por cierto, quisiera destacar y sugerir a nuestro auditorio y a muchos de las personas interesadas en revisar y reflexionar al respecto, un libro muy interesante de Jorge Volpi, que ahora es el coordinador de difusión cultural en esta universidad. Jorge Volpi, a 30 años de distancia del 68, publica un libro, La imaginación y el poder, una historia intelectual, de 1968, lo publicó ERA en 1998. Y creo que es una de las grandes aportaciones a la reflexión de dejar de ver al movimiento 68 mexicano como algo local y situarlo en el contexto internacional en que se produjo en el mundo todo este conjunto de protestas y respuestas frente al poder establecido. Un amigo nuestro, un querido amigo, Joel Ortega, partícipe también de aquellos días y de aquellas jornadas, se formula una pregunta y dice: ¿de qué sirvió el movimiento del 68? Y se contesta: sirvió para construir un pensamiento distinto al hegemónico de la Revolución Mexicana, mediante una lucha de masas que se dio durante varios meses en aquel año del 68 y que tuvo como protagonistas principales a los estudiantes. Pero sirvió también, continúa diciendo, para conquistar las libertades de expresión en las calles de la ciudad, que antes eran totalmente monopolizadas por el Estado y su partido. Sirvió, además, para generar una gran cultura en todos los planos de ese término, en el teatro, en el cine, en la literatura, en la poesía, en muchas de las expresiones de la cultura. Ese me parece que efectivamente es el rasgo más destacado del movimiento del 68, un movimiento amplio y de una influencia muy importante. Déjenme comentar brevemente, sin embargo, algo que parece muy importante. ¿Cuál era el contexto de aquellos años? ¿Qué ocurría en las universidades? ¿Y qué ocurría fuera de las universidades? Me parece que en este punto es importante señalar que los 60s son la expresión de luchas estudiantiles por la reforma universitaria a lo largo y ancho de nuestro país. En 1963, Elide Gortari, que luego fue preso político en el 68, un gran intelectual y universitario de este país, fue destituido arbitraria y autoritariamente como rector de la Universidad Michoacana de Morelia. Eso desencadenó una lucha muy importante. Ocurrían luchas muy importantes también por la reforma universitaria en Sonora, que fue invadida por el ejército su universidad en 1967. En Sinaloa acabábamos de tener una huelga triunfante en 1966 y pudimos engancharnos inmediatamente cuando surge el movimiento del 68 en este gran proceso.
pero las normales rurales, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en otras universidades, aquí mismo se había vivido en la UNAM en 1966 una huelga universitaria que ganó el pase automático del bachillerato a la licenciatura. Todo esto existía como un caldo de cultivo en lo que pudo desarrollarse el movimiento que estalló el 26 de julio del 68. Fuera de las universidades había una lucha muy importante expresada en defensa y la lucha por la tierra en este país, encabezada por organizaciones independientes. Uno de los personajes muy importantes, luego preso político en el 68, Ramón Danzós Palomino, junto con Jacinto López en Sonora, encabezaron muchas de estas jornadas. Había también, en 1965, se dio un hecho importantísimo, que fue la masacre de Ciudad Madera en Chihuahua, que es, a mi gusto, el punto de inicio de la lucha armada en este país. Con el 68 mexicano, con la represión del 2 de octubre, aquellos gérmenes de lucha armada se intensificaron. Muchos jóvenes de este país abrazaron esa opción y los próximos años, sobre todo los primeros años de los 70s, 1973 y varios años después, logran cristalizar en una organización que es la Liga Comunista 23 de septiembre, esta opción de lucha armada. Esto es lo que da lugar a lo que conocemos como la Guerra Sucia de los años 70, donde hay toda suerte de arbitrariedades, asesinatos, desapariciones, toda una ola represiva que se cierne sobre los jóvenes que optaron por esa vía. Esos son los escenarios que me parece conviene no omitir cuando nos referimos al surgimiento del movimiento y a las consecuencias que éste tiene, los efectos, sus impactos. ¿Cuál es la vigencia del movimiento del 68 a la distancia? A 49 años, me parece que su legado sigue siendo por el logro de auténticas libertades políticas en este país, de organización política plena. ¿Frente a qué? Frente a una suerte de partidocracia que se ha ido instalando a lo largo de los últimos años, pero que no existen las condiciones legales ni las opciones políticas para que la organización partidaria en todo caso responda a intereses más auténticos y menos limitados de los que hoy existen y menos controlados por los partidos existentes. Sigue siendo un legado que debe aspirar a que en este país exista una auténtica libertad sindical. Nosotros eso lo conocíamos en aquellos años como el charrismo y lo combatimos. Fuimos parte muchos de los que participamos en la insurgencia sindical de los años 70, con sobre todo aquella expresión que se dio entre los electricistas encabezada por Rafael Galván. Ese corporativismo opresivo contra los trabajadores me parece que sigue siendo algo por lo que los efectos de aquel movimiento que incidieron en los años 70 sigue siendo un legado a cumplirse y a desarrollarse. Sigue siendo una deuda pendiente, dicho de otra manera. En la educación, yo creo que aquí, justamente por lo que afirmaba yo en un principio, por aquel ambiente de lucha por la reforma y la transformación de las universidades y muchos de los centros de educación superior
que existían en nuestro país, sigue siendo un legado importante del movimiento del 68 que debemos ubicar como algo que merece su profundización. Voy a dar un dato que no va hacia el 68, que va más cercano. En 2006, en este país, la cobertura para el bachillerato nacional era una cobertura con un porcentaje del 65-66%. Es decir, prácticamente 6 de cada estudiante de nuestro país tenía acceso al bachillerato. Ciertamente aquí hay un cambio muy importante. En este último año se ha alcanzado el 80% de la cobertura. 8 de cada estudiante pueden ingresar a estudiar bachillerato en este país. ¿Pero qué sigue pendiente? Sigue pendiente la calidad y la posibilidad de que sobre todo nuestros estudiantes que provienen de los lugares mucho más desfavorecidos ciertamente tengan acceso a la educación. La cobertura y las condiciones de trabajo para nuestros jóvenes estudiantes sigue siendo algo que merece su profundización. Por eso peleábamos también en aquellos años. Y una de las cosas que me parece importante subrayar, el movimiento se enfrentaba, ya lo dije, a un Estado opresivo y represivo. Hoy nos enfrentamos a una situación de impunidad y de corrupción muy profundas. Es la ruta por cambiar ese tipo de fenómenos, también la ruta en la que incidió y que es un legado del movimiento del 68. Creo, y terminaría con ello, que el que hoy podamos tener la posibilidad de mirar hacia atrás con una intención de reflexión, con una intención de análisis y con una intención constructiva, de intentar, repito, ubicar a nuestro movimiento estudiantil del 68 mucho más en la relevancia que tiene por su significado, por sus movilizaciones, por haberse convertido ciertamente, como muchos afirman, en una fiesta por la libertad, y menos, colocarlo menos en aquella dolorosa tarde del 2 de octubre, sin dejar de condenar la actitud represiva terrible del Estado mexicano, pero colocando también al movimiento en la parte positiva, en haberse sumado a un contexto internacional de jóvenes que en muchas partes del mundo pugnaban por establecer formas de participación, por oponerse a un poder que no les ofrecía salidas ni les ofrecía perspectivas de avance que deseaba la juventud de aquellos años, y que esas aspiraciones, me parece, son legados por los cuales vale la pena seguir luchando. Hubo también, como consecuencia del movimiento del 68, otros movimientos en los años inmediatos, ciertamente. El 10 de junio del 71, para citar el más inmediato, al 68. Hubo también una reforma política en este país 8 años después del movimiento del 68. Reforma política limitada, pero que se impuso como una necesidad de establecer válvulas de escape a una inconformidad creciente, a una decisión muy consciente de la juventud
y de las organizaciones populares de aquellos años por que este país avanzara con cambios positivos. Esa reforma del 76, sin ninguna duda, fue también una consecuencia de los efectos y del impacto que tuvo nuestro movimiento mexicano estudiantil de 1968. Yo aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, doctor. Pues es una dicha tener el testimonio del doctor. Dice el doctor, la vigencia del movimiento 68 y la deuda en educación y sobre todo de la lucha de los trabajadores, que fue uno de los principios que comenta él como testimonio en esa lucha de jóvenes, y que nosotros también en nuestras generaciones tendremos que seguir avanzando en los movimientos con esa sensibilidad de poder justificar que esos movimientos son en pro del desarrollo de nuestro país. Bueno, vamos a escuchar al doctor Germán también con testimonio sobre el 68. Doctor, por favor. Gracias, buenos días. Obviamente me da mucho gusto el estar aquí. Rito es alguien que yo he admirado desde hace muchos años, él no lo sabía, pero lo he admirado desde hace muchos años porque ha sido una persona muy comprometida, muy seria con lo que piensa y con lo que hace, y hoy Mauricio nos da la oportunidad de estar juntos aquí. Suscribiría y me ahorró, me regaló 20 minutos más, porque efectivamente ver el 68 por generación espontánea es no entender qué es el 68. Creo que dio los contextos que son los importantes, porque si no, hoy en sexto año de primaria, a los niños les hablan del 68. Y la representación social que tiene la población mexicana del 68 es el 2 de octubre. Y coincido totalmente con Rito. No, el 68 es algo más. No se olvida, por supuesto que no se olvida, porque hay impunidad, porque no ha habido justicia de castigo a los responsables de esa matanza y de todo lo que hubo después. Pensar que el 68 es una bola de mocosos agarrándose a golpes en la Ciudadela, o los granaderos reprimiendo una manifestación solidaria con Cuba, o los granaderos metiéndose una vocacional, o volando la puerta de Prepa 1, pues muy simplón. Sí, todo eso pasó, pero no nada más por eso pasó. Yo, bueno, ya era ciudadano, estaba haciendo cuentas ayer, dije, pues ¿cuántos años tenía yo? Y ahí era ciudadano, ya tenía 19 años ahí, y a nosotros nos indignó mucho, no teníamos mucho que ver con lo de Prepa 1, pero era nuestra universidad, y venimos aquí, y Barrosierra, nuestro inolvidable rector, puso la bandera media asta, y marchamos con él, la primera vez, muchos universitarios protestando. Esa, para mí, se me queda como un recuerdo inolvidable, del inicio, cuando siento que empezó, pero cuando acabó, no acabó el 2 de octubre, no acabó el 2 de octubre, por supuesto. Formalmente nos obligaron a regresar a clases, pero nos quedamos hipotecados más de 3 años en la cárcel, muchos de los que participamos en 68. Y jamás nos dejaron solos, ni la universidad, ni nuestros compañeros. El movimiento 68 no empieza en julio y acaba en noviembre. Se prolonga y se prolonga mucho tiempo. ¿Qué tanto hay es de discusión? Yo creo que hay varios libros, películas, cortos acerca del 68. Los interesados podemos recomendar mucha literatura. En esto, pues hay unos que nos gustan más que otros. Yo prefiero a González de Alba que a Poniatowska, a otros al revés. Pero a mí me parece que es como el caso de Rito, el caso de Marcelino Perelló, el caso de Raúl Álvarez, de Gilberto Guevara, de Luis González. A mí me gusta oír a los protagonistas, porque también el 68 se ha privatizado. Ahora lo tenemos hasta un museo universitario, a ver si nos dejan entrar,
por cómo está el edificio, pero es una maravillosa exposición a la cual yo invitaría a todo el mundo a conocer este memorial del 68 en el edificio que tiene la UNAM en Tlatelolco. Yo cuando hubo una ceremonia por aquí en la torre de rectoría del 68, dije, pues resulta que todo el mundo estuvimos en el 68. Lo que no aclaramos es de qué lado. Y los que estuvimos de este lado, además de las cosas que señala Rito, hay cosas que yo creo que son importantes decir, porque el mundo no era como lo conocen ustedes. El mundo no es como es ahorita. Si uno quería enterarse qué pasaba en México, había que esperar el noticiero de Sabludowski en la noche. Sí. Y hoy tienen ustedes todas las opciones para oír versiones acerca de qué pasa. Y por supuesto Sabludowski no iba a decir la verdad. Ni había Carmen Aristegui, ni había medios independientes. Había esto que describió tan rápido, pero tan importantemente Rito. Un país autoritario, un país antidemocrático, un país que había que convulsionar. Los estudiantes nos organizamos poco a poco y tuvimos algo que fue lo que movió nuestra lucha. Son 6 puntos, me van a permitir leerlos, porque yo oigo cada escuincle que habla del 68, no tiene ni siquiera la menor idea de qué era lo que queríamos. Libertad a los presos políticos. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que es lo que permitía que hubiera presos políticos. Desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Y lo dijo Rito, libertades democráticas. No estábamos pidiendo, siendo un movimiento estudiantil, demandas estudiantiles. No estábamos pidiendo algo para nosotros, sino para todos. Condiciones donde estas libertades permitieran funcionar. Segunda cosa que yo quisiera también mencionar, es una forma de hacer política distinta o diferente. Por supuesto que habíamos grupos en la universidad de todos los colores y sabores, con varias de las ideologías, pero para la mirada autoritaria del gobierno, y lo ve uno en las acusaciones que se nos hicieron, todo esto era producto de esto que mencionó Rito como contexto, una conjura internacional, ¿no? El comunismo internacional había hecho de las suyas en Francia y ahora, como había Olimpiadas en México, empleaba una bola de idiotas, que éramos nosotros, para convulsionar al país. Y llegaban aviones con rublos soviéticos para financiar el movimiento. Esa es la versión del gobierno de México del 68. No fue así. Se tuvo que organizar los alumnos, veníamos de todos estos movimientos y creo que difícilmente otra organización estudiantil ha tenido tal autoridad moral como el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga solo estaban representaciones de las escuelas en huelga. Había representantes elegidos por las asambleas y las decisiones se tomaban después de discutirlas, lo cual, pues ya se imaginan ustedes las discusiones, cuánto duraban y cómo eran. Pero también el tamaño de esta universidad era diferente. La escuela donde estudió Rito, ciencias, el auditorio sí daba para la democracia, hoy ya no. Los SH no sé si notaron que no tienen auditorios. Pues ¿por qué creen? ¿Por qué creen que no auditorios? Porque reunirse sonaba como un peligro. El reunirse y la lección maravillosa que tuvimos todos de ganar la ciudad. Los que no la conocíamos en ese tipo, Reforma, el centro, empezaron a adquirir otro color. Y llegar al Zócalo, otra sensación de que estábamos luchando por algo que valía la pena. A mí me parece que olvidar las manifestaciones, donde no importaba si eras del Poli, de la Universidad de Chapingo,
venían delegaciones de Sinaloa, venían de Jalapa, de muchos lados, y también nuestros maestros, pero esto yo también lo señalaría, y me importa decirlo, fue un movimiento estudiantil. Luego le ponemos lo de popular, pero estudiantil esencialmente. Nosotros decidíamos para dónde. Nos acompañaron nuestros maestros, claro está, y las mejores mentes de esta universidad estaban ahí. Estaba el ingeniero Eberto Castillo, estaba Pepe Revueltas, estaban todos ellos, pero tomaban decisiones de su sector, no tomaban decisiones de mi sector. Las decisiones de los estudiantes las tomábamos los estudiantes. Fue un movimiento que buscó desde un principio, y lo digo a propósito y con toda mala leche, sí buscó la aprobación social, porque hoy parece que muchos movimientos les tiene sin cuidado la ciudadanía y lo que opinen los demás. Nosotros siempre buscamos y obtuvimos la aprobación de la sociedad. ¿De toda la sociedad? No, pero de la gran mayoría sí. Y esto se ve en las marchas, en las marchas. Imagínense ustedes una manifestación para que también dimensionen la autoridad moral, la organización del movimiento. Se convoca el 13 de septiembre a una manifestación en silencio. Para nosotros que somos de argüenderos mitoteros y que de todo armamos un corito a los 10 segundos, esos miles y miles y miles y miles de mexicanos, porque era desesperante llegar al Zócalo y esperar ahí 1 hora, 2 horas a que acabaran de llegar los contingentes. Todo el mundo en silencio. Y fue la primera vez que yo vi, y creí que se había inventado en México, y luego ya me aclararon que no, lo de la B de la Victoria. Era el santo y seña de esto. Miles de brigadas, se olvida también eso. La organización de los estudiantes, no teníamos la prensa, no había internet, no había bloggers, había que juntarse, imprimir volantes e ir a mercados, ir a las fábricas, ir a las colonias, ir a todos lados, armar pintas, buscar la manera de que nuestra verdad fuera conocida por la población. Nos interesaba mucho la opinión de las personas y su solidaridad. Las manifestaciones, las últimas sobre todo, y Tlatelolco sobre todo, no son únicamente de estudiantes, sino cada vez más sectores populares se incluyeron en ellas. Hay momentos importantes que son motivo de debate, incluso de los protagonistas. Nosotros exigimos por vez primera un diálogo público. Esta desconfianza de la cooptación, la amenaza o matar a la disidencia nos pedía que las negociaciones con el gobierno fueran públicas. No llegamos a eso. Se estaba empezando a platicar cuando vino el 2 de octubre. El 2 de octubre no tiene explicación. Simple y sencillamente fue una trampa mortal para todos los que acudimos. Una trampa mortal maquinada por quienes tenían el poder. Una trampa mortal que fue antecedida, porque días antes habían ametrallado mi prepa. Los que vengan de prepa 4, los agujeros en General Plata, es la ametrallada que había dado el batallón Olimpia, igual que en la Boca, igual que en las Prevos. Había todo un clima de intimidación. ¿En el Poli les fue fácil? No. En el Poli la defendieron hasta mucho después. Coincido con Rito, después de 68 y sobre todo después de 71, muchos colegas se fueron a la guerrilla y otros a la droguilla. Y otros siguieron participando en diferentes frentes. Pero esta represión, esta trampa mortal que pusieron en Tlatelolco ha sido descrita. Hay una película del CUEC que se llama El Grito. Es una película que no logra tomar todo el 68, pero da muy buena cuenta de lo que pasó ahí. Uno de los líderes de este Centro de Estudios Cinematográficos
fue el que propuso precisamente, pues es que éramos globales. Sí. Si nos gustaba el rock, nos gustaban los Beatles y nos gustaba todo esto, si en eso andábamos, y paz y amor y todo el rollo, pues esto del paz y amor, ¿de dónde creen que vino para la del silencio? Mucho de nosotros, sí había televisión, mala como ella sola, pero había televisión. Y medio entendías qué estaba pasando en Francia, o en Italia, o en otros lados, y los jóvenes parecía un problema generacional. Yo creo que no es tan solo generacional. Alguien por ahí me decía, vean ustedes todo el 68 y todas las compañeras de falda. Hasta los pantalones vienen del 68. De valiosas mujeres que son todas nuestras compañeras, peleándose con sus padres tradicionales por venirse a las brigadas y enfrentarse, ahora sí, con equidad de género, a las corretizas en las brigadas, a las guardias en las dependencias, a la organización de las manifestaciones, al boteo, a todas las cosas que de manera masiva fue educando civilmente a la población ahí. ¿Quiénes iban también a esas manifestaciones? Iban los ferrocarrileros reprimidos, los médicos reprimidos, los maestros reprimidos, los campesinos reprimidos. Es que hay esa memoria histórica y esta convocatoria, este aliento fresco del movimiento convocaba a esos sectores y lo mismo, ustedes verán muchos del 68 en todos los movimientos y manifestaciones que hay. ¿Por qué? Porque este recuerdo, esta deuda no saldada, este hecho de injusticia no ha sido terminado. Por ahí hace algunos años inventaron una comisión de la verdad y en el otro auditorio dije, a chinga, ¿a poco hay más verdades? Porque verdad es esta, verdad es lo que ocurrió, verdad es la vergüenza de los juicios políticos que nos hicieron a los que nos detuvieron. Eso es la verdad. La verdad es los muertos. Los muertos no son los de la esquela de Tlatelolco, porque esos son algunos. Hubo más muertos. ¿Cuántos? No sé. Ni me paré a contarlos. Pero de que esta situación vino a romper con la aparente democracia y paz y todo está bien y estamos a la altura de poder celebrar una Olimpiada, pues sí, la celebramos. La celebramos a costa de una masacre que no se olvida, que es la del 2 de octubre. Pero yo coincido con Rito y también quisiera aterrizar para allá. El movimiento estudiantil de 68 me parece que no puede uno cifrarlo tan solo en el 2 de octubre. 2 de octubre es una fecha emblemática, como luego lo va a ser el 10 de junio, y como son muchas de las tragedias, es el país de las tragedias. Hay muchas historias de muchos mexicanos, de miles de mexicanos que vivimos el 68. No todo el mundo las ha escrito, a veces ve uno películas y no le gusta porque le quitan la responsabilidad al gobierno, etcétera. Pero insisto, no el país que están ustedes viviendo, este país que hay que mejorar, que hay que cambiar, no es el mismo país que le tocó o que nos tocó en 68. A mí me parece que los avances, y coincido de nuevo con Rito, de la reforma electoral vienen del 68. Hay muchas cosas que vienen del 68, pero quisiera terminar con algo que a mí no me gusta mucho. No me gustan los 68ólogos, porque el asumirse como heredero, pues yo no conozco el testamento. Ya parece franquicia, ¿no? Los del 68, espérame. 68 nos pertenece y le pertenece a la gente. Hubo dirigentes, sí, son conocidos, pero hay cosas que a nombre del 68 se hacen que no estoy de acuerdo. Terminar con un Oxxo, una bola de enmascarados después del 2 de octubre, yo no estoy de acuerdo con eso y dejé de ir a las marchas mientras siga habiendo esos enmascarados que saquean los Oxxos
después de la manifestación, eso no es el 68. El 68 no es el querido auditorio que tenemos aquí al lado. El 68 significaron más cosas. Yo difiero de quienes dicen que nos derrotaron. A largo plazo, yo creo que ganamos. Un aplauso al doctor. Yo creo que coincidimos ampliamente que todos y que obviamente ellos seguirán en escenarios como este, dando su testimonio. Digo, le faltó mucho al doctor y a ambos decirnos todas las vivencias que tuvieron, qué pasó con la detención, el doctor que estuvo en Lecumberri, el trato que les dieron a los jóvenes, y que yo creo que sí es la justificación para que obviamente con ese testimonio tengamos conciencia, ¿no? Conciencia y no enmascarar efectivamente la delincuencia con un movimiento que se justifica socialmente, pero que no obviamente justifica la delincuencia que muchos llegan a tener, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir parte del tiempo en preguntas y respuestas que quieran hacerles a ellos. Por favor, Daniel. ¿Alguien te tiene una pregunta? O reclamación. O reclamación. Comentarios. O comentarios, ¿no? Creo que hablaron muy claro. Yo tendría una, primero, bueno, ahorita que pasen. Bueno, yo personalmente no creería que son 68 logos, o como dijo, sí, ¿no? 68 logos. Porque, pues hasta donde yo sé, no estoy muy informada porque yo tampoco he ido nunca a una marcha del 2 de octubre, pero pues son grupos de choque, ¿no? Entonces, pues justamente son enviados para provocar este tipo de, hasta donde sé, son enviados para provocar este tipo de, pues, desastre, pues justamente en las marchas, ¿no? Y yo creo que sí se tendría que concientizar un poco acerca de eso, porque no son personas pues que realmente busquen mejorar o cambiar algunas de las situaciones que están mal en el país. ¿Va a contestar, doctor, o algo? Bueno, de lo que dijo anteriormente, a mí sí me da curiosidad qué pasó con los estudiantes que quedaron, no sé, apresados en Lecumberri y todo eso, y sí me gustaría que nos platicara un poco de eso. ¿Alguien más? Bueno, mientras les cuento la telenovela. En diferentes momentos fueron deteniendo gente. Lecumberri tuvo en diferentes momentos. En esta mentalidad anticomunista y represiva del gobierno, los primeros que entraron a la cárcel, casi empezando el movimiento, fue integrantes del Partido Comunista Mexicano. Ustedes hoy tienen partidos y no hay bronca. Muchos de ellos tenían que ser hasta clandestinos, les echaban la culpa de cuánto pasaba y si venía algún presidente extranjero, los detenían. Varios de los dirigentes estaban ahí. Detienen a otro grupo de compañeros. Lo fuerte de las detenciones viene el 2 de octubre, lo fuerte. Y ya los resabios, ya me detuvieron en diciembre de 68, ya estaba terminando la parte visible del movimiento. Lecumberri tenía 3 crujías. Una donde estaban los presos políticos que queríamos sacar, que no se pudo, ¿sí? Era la N. Otra, porque habíamos maestros, alumnos, había mucha gente. Había un pobre churrero que el 2 de octubre pasó por Tlatelolco, lo detienen, lo golpean y le dice el juez, ¿usted ratifica o rectifica la declaración? Pues el hombre no tenía muy claro qué significaba. Vean cómo asume su complicidad. Alguien el 2 de octubre, un amigo mío, flaquito, chaparrito, la versión policíaca es que con una metralleta había estado la locura. Le torturaron a la mamá y le sacaron la confesión. A Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca le hicieron simulacro de fusilamiento. No fue sencillito el asunto.
Y Lecumberri, pues es Lecumberri. Eso del Palacio Negro no es gratuito. Sin embargo, se le puso la dinámica que queríamos nosotros a las crujías donde estábamos. La M, allá estaba Revueltas, allá estaba Eberto Castillo, estaba el de Gortari, etcétera, etcétera. Y en la C, donde estábamos casi la chaviza, había queridos compañeros del Partido Comunista, había mucho luchador social y la chaviza. Yo era de la chaviza, imagínate. Y de la chaviza habíamos del Poli, habíamos de la universidad, sobre todo. Tanto el Poli como la UNAM jamás nos dejaron solos. Nos pusieron abogados que no servían para nada, porque no era un problema legal. No era un problema legal. La ayuda que nos daban eran los libros y sobre todo en la universidad. Yo jamás dejaré de mencionar a un personaje que es el ingeniero Javier Barrosierra, que se portó a la altura de las circunstancias y jamás nos faltó el apoyo que requeríamos. Yo terminé la prepa ahí, bueno, algún día tenía que terminarla, ¿no? Entonces ahí ya... Y les digo que yo creo que yo inventé el SUA. Sí, porque no era presencial, no me dejaban salir, entonces iban los maestros, nos regalaban libros, iban a visitarnos algunos de ellos. A mí me tocó el plan viejo de psicología del 70. Yo salí en 71, casi 3 años. Hubo una huelga de hambre de 1000 días que hicimos para buscar la solidaridad nacional e internacional. Y esta huelga nos echaron a los presos comunes, saquearon, hirieron, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte de Lecumberri, nosotros, dentro de la sordidez, buscamos que hubiera el seminario de psicología que lo daba González de Alba, o de economía política que lo daba Pablo Gómez, o de biología que lo daba Filiberto Guevara, dentro de lo que cabe, no entrarle a la cárcel, de la droga, el abuso y el desmadre, sino tratar de una moral que todo el mundo la teníamos, de, ya que estamos ahí, convivir como Dios manda, no abusar de nadie, no permitir que abusaran de nosotros. Varias veces hubo provocaciones contra la gente que estuvo ahí, porque la solidaridad, y se dice fácil, la solidaridad de nuestros compañeros, la solidaridad de la universidad, de mucha gente, fue padrísima, sobre todo si eres hombre. Si eres mujer, no es igual. Se nos olvida la Nacha, la Tita, 2 grandes dirigentes también, que en esa condición solas, no es lo mismo acá que estás en bola, que no somos machos, pero somos muchos, sí, porque había que cuidarnos. Lecumberri no es una broma, es algo complejito, de violencia y de muchas cosas. Logramos salir bien de ahí. Me parece, de la huelga de hambre, pues nos salimos muy bien. Fueron 1000 horas a agua de limón. Ya te imaginas los estómagos que tenemos la mayoría de nosotros. Tuvieron que ir gente del Poli a decirnos cómo volver a comer. Y recuerdo un amigo norteño que se zampó el angelito, unos huevos a la mexicana, y a la media hora ya estaba en el hospital. Pues tienes yo creo que es de las veces que he hecho la dieta más padre que he tenido en mi vida. Pero es una parte que yo la menciono no por lo personal, sino porque esta solidaridad del movimiento con nosotros fue permanente y nunca fluctuó, nunca dejó de estar ahí. La universidad, el Politécnico, sobre todo como 2 instituciones grandotas, pero yo la gratitud enorme a mis compañeros de la famosísima Prepa 4. Tú imagínate irme a llevar, porque me volví vegetariano, ¿para qué? ¿No? Y entonces la friega es, ve a darle al niño su comida vegetariana y diario. Entendí eso, que en la cárcel y en la cama se conocen a los amigos. Muchos estupendos amigos fueron quienes solidarizaron con nosotros. Yo en realidad, si quieren, yo muy brevemente, Germán ha sido muy claro y lo ha expresado muy bien.
la situación terrible que tuvieron nuestros compañeros presos, yo recuerdo que cuando regresé aquí a Sinaloa, cuando me vine de Sinaloa y entré a la facultad, muchos, yo era uno más de ellos, acudíamos cada domingo a ver a nuestros compañeros. Pues algunos nos identificábamos porque los habíamos conocido más que a otros, pero pues a todos los saludábamos y se volvió como una costumbre. En mi caso yo lo recuerdo mucho, sobre todo iba a la crujía C, porque pues ahí estaban muchos de los compañeros que queríamos, que había vivido. Ahora que estaba hablando, y por eso quise tomar la palabra brevemente, yo siento que esta reunión, esta conversación que hoy tenemos a 49 años de distancia, de alguna manera debe ser también una especie de homenaje a compañeros que fueron dirigentes muy importantes de ese movimiento. Me viene a la mente, y creo que no podemos omitirlo, esta facultad de psicología tuvo en Roberto Escudero, en Luis González de Alba, fallecidos. Luis cumplió el pasado 2 de octubre un año exacto de que se quitó la vida. Roberto murió hace creo que menos de un año en un lamentable accidente doméstico, de una forma terrible, y fueron dos de los dirigentes importantísimos, representantes de esta facultad en el Consejo Nacional de Huelga. A mí me acude a la mente, ahorita mencionaba Germán, el caso de mujeres muy destacadas como la Tita, la Nacha. La Tita, por cierto, también fallecida, fue maestra del CCH Oriente hasta sus últimos días. Formidable mujer, extraordinaria, tuve la suerte de conocerla. Y muchos, estos últimos años, por eso digo que de alguna manera esto es una especie de homenaje también. Se han ido muchos de los grandes dirigentes del 68. Estos últimos años han sido fatídicos en ese sentido. Raúl Álvarez, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Eduardo Valle, el Búho, González de Alba, que ya mencioné, y hace 2 meses y un día que partió también Marcelino Perelló. ¿Por qué los menciono a todos ellos? Porque me parece que también a alguien le puede parecer que es nostalgia y cosas por el estilo. A mí no. A mí me parece que el 68 también tuvo la suerte de contar con un conjunto de dirigentes talentosos, inteligentes, audaces, con ideas y con planteamientos no solo para el movimiento estudiantil, sino para este país. Eso a algunos les podrá parecer que es una cuestión generacional. Yo creo que formas diferentes que pueden tener de verse las cosas, el hecho real es que muchos movimientos estudiantiles que existíamos en algunos de los estados de la República, como fue el caso de Sinaloa, del que yo procedía o había vivido, o vivía en esos momentos ese movimiento, nos sentíamos identificados con este Consejo Nacional de Huelga, con este movimiento, con sus dirigentes. El hecho es que formábamos parte de todo un conjunto de aspiraciones que compartíamos. Eso que también formaba parte de solidaridad, de fraternidad, no puede ocultar el que el movimiento haya tenido esa virtud, la virtud de una dirección que con inteligencia, con una gran capacidad de movilización, con planteamientos audaces, ahora que comentaba Germán la marcha del silencio,
Es impresionante algunas reseñas de intelectuales sobre esa gran movilización. Los pasos de la gente que retumbaban, que causaban eco, que no se oía una voz. Ese silencio decía mucho más que discursos y palabras. Eso que fue creado por el movimiento, por su dirección, fueron también planteamientos que resonaban mucho más allá de lo que en ese tiempo era el DF. Resonaban también en las conciencias de universitarios que estábamos en otras luchas. Por eso yo dije, y quisiera subrayar algo que me parece que no abundé lo suficiente. ¿Hubo consecuencias? Claro que hubo consecuencias. Por ejemplo, yo di cifras sobre el bachillerato, pero miren ustedes, unos cuantos años después, el gobierno mexicano se vio en la obligación de tener que abrir espacios. Se creó el CCH en 1971. Por eso yo en una entrevista alguna vez dije, el CCH se le puede considerar un hijo legítimo del 68, y lo sigo creyendo. Se creó la Universidad Autónoma Metropolitana, se creó el Colegio de Bachilleres, la UNAM creó las ENEPs, ahora son FES. Es decir, había la necesidad de abrir las puertas de las universidades, de las instituciones públicas para los jóvenes de ese país, porque demandábamos educación, porque queríamos educación y queríamos una mejor educación. Por eso hay que seguir luchando. Pero ya en esos primeros años no le quedó de otra a ese gobierno. Tuvo que abrir espacios y ahí están los datos. Entonces, en ese sentido, yo simplemente para remarcar estos recuerdos muy importante que Germán nos comparte, pero también situar el mérito de que hubo dirigentes, lamentablemente muchos, que ya han partido, que pudieron establecer rutas, trazar caminos para el movimiento. El movimiento, para terminar este comentario, mucho más allá del 2 de octubre, ciertamente siguió existiendo, debilitado, golpeado, perseguidos muchos de sus dirigentes, otros ya estaban en la cárcel. En algunos estados, como el nuestro de Sinaloa, nosotros habíamos estallado el movimiento el 5 de septiembre del 68, porque estábamos de vacaciones, las vacaciones de verano. Justamente a 2 o 3 días de regresar a las aulas, en asambleas escuela por escuela, decidimos estallar el movimiento en solidaridad con el movimiento del 68 y las movilizaciones del DF. Nos mantuvimos hasta fines de octubre, mucho más allá de la represión que aquí sucedió el 2 de octubre. Y en diciembre volvimos todavía con las movilizaciones, participamos y fuimos objeto de una represión no solo de la policía y de la judicial de Sinaloa, sino del ejército, allá en Sinaloa, el 13 de diciembre del 68. Todavía participamos, allí sí, con muchos más, y es un dato que yo quería compartir con ustedes, jóvenes, muchachos que nos escuchan, un dato al cual no se le ha dado quizá la importancia que tiene. En febrero de 1968, unos meses antes del estallido del movimiento acá, se organizó, se desarrolló una marcha que se le llamó Marcha Estudiantil por la Ruta de la Libertad, que se desarrolló en Guanajuato, Morelia y Guanajuato, que fue reprimida por el ejército, que pudo haber terminado en una masacre y que por la inteligencia de los dirigentes se logró evitar, dirigentes estudiantiles de entonces. ¿Por qué lo digo? Porque ese, como muchos otros antecedentes, abonaban, creaban un ambiente de lucha, de participación, de deseos de protestar frente a un régimen y un Estado atosigante, opresivo.
Eso era parte también de aquellas jornadas importantes que sucedieron. Y los sinaloenses estuvimos en esa marcha por la Ruta de la Libertad. Estuvimos acompañando muchas otras acciones que vinieron después, como lo fue sobre todo la solidaridad con los presos políticos, y el hecho más, pero más condenable de cuanto les sucedió a muchos de nuestros compañeros, que fue la represión a su huelga de hambre, que es una de las cuestiones más reprobables, más condenables, inauditas que se dio del gobierno mexicano contra nuestros compañeros presos políticos. Cobardía, alevosía, todos los elementos condenables ante una actitud de protesta y de lucha de nuestros compañeros presos políticos. Eso tuvo una gran significación también en aquellos años. Gracias. Bueno, primeramente muchas gracias por su tiempo y por brindarnos este testimonio, porque pienso que para nosotros como estudiantes es muy importante saber lo que pasó realmente en esas fechas. Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo es que vivieron el día 2 de octubre la masacre y cómo es que terminó preso? Pues me da pena lo del 2 de octubre. Le dije a un amigo, oye, ¿y cómo se verá el mitin desde allá arriba? En la foto del edificio Chihuahua, no donde estaba el CNH, que todo el mundo ha visto esa foto. Nada más hay que moverse tantito, dice Prepa 4, había una mantita puesta ahí. Afortunadamente no me hicieron caso mis compañeros, afortunadamente. Y no nos subimos, vimos el mitin, como todos lo han descrito. Pues digo que verdades hay una. Las bengalas estas avisando de esto. Y aunque no crees, yo era moderno en aquella época, traíamos unos zapatos con unos tacones de este tamaño, que eran la modelos conjuntos. Corre en Tlatelolco a volar los tacones. Pues la propaganda, echarla a los excusados, estar oyendo, porque mucho vimos mientras corríamos los balazos y todo esto, pero mucho de Tlatelolco yo lo oí en un departamento. Y pues decías, es que no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede, o sea, no nos cabía en la cabeza que pudiera perpetrarse una masacre con los ojos del mundo puestos en México por la maldita Olimpiada, ¿sí? Salimos de ese departamento, estuvimos en otro, y viva México, país surrealista. Al último departamento donde estuve, estaban unos norteños pisteando, loco, están pisteando. No se habían enterado de todo lo que había ocurrido, ya estaba el edificio lejano de la parte del Chihuahua. Ahí me regalaron unos zapatos, nos alivianamos, logramos salir de Tlatelolco, y todo el paso de Tlatelolco al centro era el quemadero de camiones por todos lados. La gente no sabíamos qué iba a pasar y creíamos, mañana estalla la revolución en México. No es posible, fue una matazón esto. Pues no pasó. Decía lo de Zabludovsky que no es broma, era la versión oficial, los diarios estaban censurados, no había mucha forma. Habían agarrado, que era lo más delicado, a gran parte de esta dirigencia que dice Rito, y yo incorporaría a la lista a alguien muy querido para todos nosotros, que desgraciadamente la fama lo perjudicó. Cuando dije 68ólogos, a lo que me refiero es gente que se dedica a andar hablando nomás de 68, ¿sí? Como si de veras tuvieran toda la verdad, algunos ni siquiera estuvieron ahí. El Flaco Zuna, camarada, dirigente del Poli, hay 2 o 3 fotos que son muy famosas. Una de una persona que no era estudiante, es el ejército en Prepa 1 dándole con el fusil en la cabeza, y es ahí Díaz. Pero la otra que es muy famosa es una foto de un muchacho muy flaquito, muy golpeado, en calzones, en Tlatelolco. Ese es el Flaco. El Flaco, cada quien hemos tomado caminos diferentes, no teníamos por qué tomar el mismo camino.
El flaco se dedicó en el poli a la docencia, estaba bien. Con estas conmemoraciones de los 68, vuelve a salir la foto, vuelven a estar los reflectores con él. Creo que fue mucha presión y acabó mal. Acabó mal. Es otro de los queridos camaradas que, híjole, y ahorita Rito tocó fibras muy sensibles porque nos faltan en la lista, desafortunadamente, muchos de estos compañeros. La dirigencia era muy grande, teníamos desde escuincles de la Prevo hasta todos los de tal, y algo que se nos estaba olvidando, la Ibero también estaban también las particulares. Esta comunión grandotota me parece que es algo digno de destacar. Lo voy a decir con mucho respeto, sobre todo si ya falleció. La Tita está muy sobradita de carnes. Y dicen que cuando entró el ejército aquí, que gracias a Dios el ejército no conoce bien CU, hubo chance de que nuestros compañeros, porque el consejo sesionaba en medicina, entonces alcanzaran a salir, pero eran muchos tiempos de tensión, y en todo lo que llamábamos borregos, eran noticias falsas, fake news, como dice Trump, que va a tomar el ejército, mucha gente logró salirse. Y la Tita, no obstante su volumen corpóreo, dio un saltote y logró salir, afortunadamente, al menos de esa. Creo que los principales dirigentes ya habían apañado a casi todos ellos. Yo era un militante más en la Prepa 4, estaba en el comité de lucha de ahí, nunca creí ser tan importante. Me detuvieron saliendo de casa de mi madre y me tuvieron desaparecidito como 3 o 4 días y luego ya me pusieron tuve la suerte, porque Diosito sí me quiere, de llegar a la Procuraduría el día 24. Entonces todavía estaban crudos o borrachos la mayor parte de los policías, de los judiciales, y hasta me regalaron quesitos y sidra. Y ya después para Lecumberri. Y en Lecumberri, afortunadamente, en la Crujiache, que es donde llegas, el comando era de la enigmática colonia Moctezuma, de donde yo venía. Lástima que teníamos pleito con los de esa cuadra, entonces yo me tapaba. La solidaridad la haces de inmediato. Lecumberri es defenderte de inmediato, porque con dinero se consigue absolutamente todo. Sin dinero, 6, 8 en una sola celda, con un bote para hacer las necesidades, desde las 4 de la mañana limpiando con bombas, etcétera. Lecumberri es fuerte, pero de inmediato nos amafiamos ahí algunos de los presos para evitar que alguien abusara de nosotros. Teóricamente son 72 horas, mismas que no fueron. Estuve primero en la Crujía los que pueden pagar la fajina, que es esta lavada, nos ponían aparte, a los demás los llevaban a lo que llaman el cuartel. Imagínate 60 personas paradas de pie, durmiendo, y a las 4 de la mañana gracias a eso se enteraron en mi casa que había que pagar lo de la fajina, dónde estaba yo, y ya se movilizaron, y ya los compañeros que estaban en la C pidieron mi cambio, me fui para la C, que era como llegar a un internado. Yo mientras estuve en la D nunca fui al baño. Yo les pido que vean El Apando, la película, no desmerece el libro, pero aunque ustedes no lo crean, vean una de Juan Gabriel, cuando está en la cárcel, porque es Lecumberri, no es una cárcel de cartoncillo. Y entonces ves lo que es los baños de Lecumberri y los peligros pues que puede haber por ahí. Entonces, yo no quería que fuera mi mamá. Lecumberri fue feo, sí. Este joven que está ahí andaba en la panza de su mamá todavía. Y el 10 de junio nos tocó Germán, con la mamá embarazada. Y el terror que no sabías qué había pasado, no sé si me explico. La comunicación no es como ahora. Entonces, ese terror de que no sabías qué había pasado, qué les había pasado a los compañeros,
y sobre todo con el antecedente del 2 de octubre. Si al haber sido una masacre, algo muy nuevo, que te suelten grupos paramilitares a reprimir una manifestación, te aterras de qué le pasó a todos los tuyos, ¿no? Pero yo lo que quisiera comentarte es, esta es una versión, es la mía, y hay muchas versiones. Lo que yo nunca he estado de acuerdo es que haya la versión del 68, hay muchas versiones porque la vivimos en diferentes niveles, diferentes personas, hay análisis en los cuales coincidimos, algunos en los que no, pero lo que no hay duda, lo que creo que todo el mundo estamos claros, es que no se hizo justicia a los responsables de este asunto. Por eso, los psicólogos sociales están de saber de esto, la memoria colectiva es tan poderosa y el 2 de octubre no se olvida por eso, no porque mi generación estemos ahorita, quién sabe haciendo qué cosa, no se olvida porque en la memoria de la gente el movimiento creen que es el 2 de octubre. Y tanto Rito como yo y muchos colegas opinamos, sí, es una fecha que nos duele, nos indigna y tal, pero no puedes decir que el 68 son muchas más cosas que, bueno, es una parte horrible. La otra ni es muy conocida, la de los presos. ¿Por qué? Pues tenías a revueltas. Tú sabes lo que es tener a revueltas en la cárcel, es los escritores internacionales y como él, varios personajes universitarios y luchadores sociales que lo que pasaba en el mundo se sabía. El día que nos echaron a los presos, esto se supo en el mundo y hubo presiones también por todos lados, porque es nuevamente como el Tlatelolco, encerrado, ¿para dónde corres? En Lecumberri no había para dónde correr. Y bueno, nos falta en Puebla, Joel. Es que hay muchos camaradas, muchos compañeros que fueron y dirigían 68, mucha gente que estuvo en Lecumberri, que desafortunadamente ya no está. Muchos, los ves, están en la política nacional, muchos de ellos, o muchos de ellos ya no están en la política, están por ahí. Y para mí son respetables, tanto los que están en la política como los que no están en la política. Porque esa vivencia ni Dios Padre se las va a quitar. No sé, ¿algún otro comentario que? Bueno, muchas gracias a los dos por la elocuente imagen que nos ofrecieron desde distintas perspectivas. Yo tengo un comentario y una pregunta. Yo crecí pues con muchos fantasmas en términos muy cercanos con respecto al 68, que había sido, y esos fantasmas me persiguieron, pues creo que toda mi juventud. De hecho, cuando estuve en el CCH y bueno, los 80 fue el movimiento del CEU, era indudablemente, no quise decir una reverberación o una secuela, pero era una forma muy directa de revivir algo en un país en el que no pasaba nada. Por supuesto, venía antecedido por el sismo del 85 y derivó en los movimientos sociales pues, que generaron las elecciones del 88 como un punto de quiebre. Después de eso, la cuestión empezó a suceder de una forma mucho más densa, diría yo, en este país. El movimiento zapatista, los asesinatos políticos y finalmente en el 2000, pues la gran diferencia de experiencia política con respecto a lo que era ver, por ejemplo, el auditorio Che Guevara alambrado, con púas, la huelga de un año en la universidad, y un país que de una u otra forma se iba haciendo más crudo, más desesperanzado, sobre todo para los jóvenes, a un grado en el que verdaderamente, yo que fui estudiante de esta facultad, y después siendo maestro, me costaba transmitir esa esperanza y esa pues forma de no reactivar la memoria histórica, sino precisamente una visión que no fuera de desasosiego. Entonces lo que yo quiero preguntarles es, por supuesto hemos visto cómo la juventud, lejos de esos mitos virtuales, pues sale a las calles, responde a 432, a Ayotzinapa, a muchas otras cosas.
Recientemente, de manera muy concreta, esta experiencia del sismo, en donde fue la juventud, principalmente la que desbordó las instituciones, la que salió para hacer suya una ciudad que cada vez era más amenazante. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice, una vez rebasadas quizá muchas de estas experiencias institucionales, de los partidos o de las perspectivas políticas de otro tiempo, para ustedes qué significa esta juventud que con esa memoria histórica sale a recuperar lo que es suyo? Gracias. Bueno, yo diría, en primer término, que los terremotos de septiembre, los dos, pero sobre todo el segundo, el del 19, es cierto, nos han vuelto a poner muy claro de manifiesto la solidaridad, la generosidad, la disposición plena de nuestros jóvenes. Digo, nuestros jóvenes, no solo estudiantes. En los sismos del 85 y en este del repetido 19 de septiembre, lo que hemos visto han sido jóvenes albañiles, jóvenes carpinteros seguramente, jóvenes desempleados, estudiantes, desde prepa hasta posgrado, de todo. Y eso es, me parece, una muestra impresionante del aporte de nuestra juventud. Esto es indiscutible, tiene un enorme valor, gran significado, es parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos. Se me quedó grabada una de las múltiples noticias que daban ahí en la televisión, sobre todo los primeros días después del 19, 20, 21, 22, no sé qué día la escuché, pero déjenme compartírsela. Uno de los locutores, ni sé quién sea, uno de tantos, hablando de esto justamente y reconociendo este desborde generoso de nuestros jóvenes ante la tragedia, decía que él había estado en el terremoto de Haití, que fue terrible también, el de hace unos años, y que le impresionaba mucho, le impresionó aquel momento, y ahora lo contrastaba, decía él, porque en Haití la gente, ahí jóvenes y viejos todos, prácticamente pasivos, lo decía él, el locutor. Dice, era impresionante, porque este locutor ya había vivido la experiencia del 85, el de Haití creo que fue en 2010, por ahí esas fechas. Dice, impresionante, la gente en la pasividad, un poco en la esperanza de la ayuda internacional y las brigadas que llegaban de otros países. Y era el contraste total con la juventud. Eso es cierto, todo lo que estoy diciendo, me parece que subraya esa parte que tenemos los mexicanos, que la llevamos de toda la vida. Pero en todo lo que recorrías ahorita de datos y acontecimientos, de repente esto choca con algunas otras cosas. Por ejemplo, yo alguna vez les pregunto a mis alumnos de prepa, que es donde siempre he trabajado, les pregunto a estas alturas sobre Marcos, sobre la rebelión zapatista, y me quedo muy impresionado. Cero. No hay respuesta, no hay memoria. Es decir, es paradójico. Yo quiero ser muy franco en lo que estoy diciendo. Es paradójico. Sí tenemos una respuesta ante la tragedia, ante la situación, aflora la solidaridad, pero también de repente tenemos que ser muy objetivos. Hay olvidos en esa memoria. Nuestros jóvenes que ahora están, sobre todo en bachillerato, en los primeros años de facultad, les parece muy lejano
o algo lejano la lucha zapatista, y pues mucho más lejano el 68. Por eso es importante que discutamos esto, por eso es importante que lo traigamos al escritorio y lo confrontemos, porque son acontecimientos, aquellos y los recientes, que son parte de todo un proceso en el que muchos, miles y miles y miles de gente han contribuido, y algunos hemos tenido oportunidad de ser parte de ello, porque esto cambie, porque la memoria sirva para algo. Yo me quedo, sin embargo, después de esto, con una actitud optimista. Para mí sí tiene, aunque sea en ese hecho muy reciente del 19 de septiembre, un enorme significado esa generosidad y esa fraternidad mostrada por la juventud. Estudiosa o no estudiosa, todos. Eso me parece que da para mucho optimismo, da para pensar en que este país, con esa juventud, que también ha servido para desmentir a aquellos que decían que los millennials o los jóvenes de estas generaciones están en la apatía, están en otras rutas. No es cierto. Son gente que anida, que tiene toda una actitud susceptible al cambio, a la transformación y a que este país sea otro, un mejor país. Esa parte positiva me parece que es la que hay que mantener. Y sí, desde luego, ser objetivos en la crítica y en las opiniones de lo que ha sucedido en diferentes acontecimientos, pero prevalece lo positivo desde mi punto de vista. Gracias. ¿Algún comentario? La respuesta honesta es no sé, porque, y no es que piense yo en relaciones de causalidad, hay algunas cosas, lo dijimos aquí, lo de la reforma, etcétera, sí lo veo que viene de ahí, pero cuando Rito mencionaba los antecedentes de 68, yo para 66 ya andaba en brigadas, ya sabía cómo era lo de las brigadas, y eso va quedando en la memoria colectiva. Y las brigadas era la forma en que los partidos o los grupos políticos hacían política, socializaban. Entonces va quedando esos aprendizajes, esos son los de 85, las brigadas. La organización de los jóvenes a mí me parece que es importante. No me identifico, por supuesto, con formas autoritarias, con formas que yo creo que no pertenecen a los movimientos democráticos de hacer política en esta universidad, pero eso no le quita la valía a los chavos que por ideales quieren y tienen la idea de la transformación. A mí me parece que ese es importante. La pirámide poblacional de este país implica que sí está envejeciendo, pero la gran parte son jóvenes. Ahí está la apuesta. Ahí está la apuesta, y esta generosidad, este compromiso, este involucramiento lo hace uno ser optimista. Yo creo que la elección la deben de entender muchos. Partidos de izquierda, para empezar por ellos, y luego los de derecha, de veras tienen políticas claras para la juventud. De veras están dando la salida para las cosas que demandan los jóvenes, o son votos. Yo creo que pone a prueba a todo el mundo, no nomás al gobierno, a los partidos y a todo el mundo pone a prueba, y a los estudiosos, porque también no pueden eludir eso en esta facultad. Alguien tendrá que hacer, cuando sea el momento, un balance de lo pronto que salió la facultad, antes que el mexicano de psiquiatría, antes que medicina, antes que todo el mundo. La ayuda psicológica salió de aquí. Valoremos qué hicimos y cómo nos fue, porque creo que tenemos que aprender cosas que esto nos demostró que no las tenemos tan bien hechas o enseñadas a mucha gente, y ya vimos que son valiosas. Esto nos dice que son valiosas. La otra, los psicólogos sociales
deberían esta reflexión que acabas de mandar, creo que también deberían de dedicar un tiempo al análisis de estos, pues son fenómenos psicosociales, no psicológicos, psicosociales, que habría que ver cómo es. Lo que dice Rito es una verdad gigantesca. El concepto jóvenes lo tenemos malamente asociado con estudiantes, y es algo más que los estudiantes. Entonces, yo sí creo que el optimismo es ver en todos estos momentos, en los últimos años, cómo los jóvenes de este país se movilizan y buscan con sus estilos, con sus experiencias. Lo que sí creo yo que el 68 es único e irrepetible. No se parece al del CEU, ni se parece al de tal. Habrá antecedentes, habrá algunas cosas, pero ni las demandas, ni los dirigentes, ni las movilizaciones son iguales, ni tienen por qué ser iguales, son momentos irrepetibles. Porque el otro es terrible. Pensar que 68 es el ejemplo, perdón, pero no, yo ahí difiero. Yo creo que en la última parte nos faltó la inteligencia para avanzar un poco en la negociada. Creo. Pero es a toro pasado, ya pasó las cosas. En ese momento nos parecía que era correcto. La manifestación del 71, en la cárcel y fuera de la cárcel nos peleamos porque algunos pensábamos que no debía de hacerse y otros que debía de hacerse. Pero eso es la universidad y eso es la política nacional, no pensar igual, no pensar igual. El tener puntos de vista, el sostenerlos, etcétera, pero mal haríamos de poner como el 68 el cartabón, el ejemplo y la receta. Así se hacen las cosas, a mí me parece que no. 68 hay que decir qué pasó, cómo pasó, las posibles repercusiones. Pero los demás movimientos tienen su propia dinámica, sus propios orígenes, sus propias cosas, y vale la pena analizarlos en separado. Pues yo creo que si no hay más comentarios, damos por terminada la mesa. Agradecemos a ambos, al doctor Rito, al doctor Germán, haber compartido esto y a ustedes en su presencia. Antes de despedir a nuestros distinguidos panelistas, le vamos a pedir al doctor Mauricio Reina les entregue su reconocimiento. Entregamos la constancia al doctor Rito Terán por su intervención y su testimonio. Muchas gracias por compartir. Y la constancia para el doctor Germán Álvarez Díaz de León, también por su participación en la mesa y haber compartido su testimonio del 68. ¿Sí? Muchas gracias. Agradecemos al moderador. Gracias. Y muchas gracias también al director de la Facultad de Psicología por abrir los espacios de la facultad. Muchas gracias. Gracias a todos.